Bueno, perfecto. Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Leandro Frisco y les comento que estoy haciendo mi doctorado en el grupo de dinámica cuántica en la materia, Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y dentro de lo que venimos investigando, unos trabajos a los cuales nos dedicamos fue al estudio teórico por medio de los matemáticos y simulaciones computacionales que después constatamos con distintos grupos experimentales con los que estamos ligados. Uno de los temas de estudio, les decía, que hemos desarrollado hasta ahora, es el efecto de fonones en la interferencia de átomos rápidos dispersados de superficies aisladoras. Entonces, primero les voy a hacer una pequeña introducción del fenómeno de la difracción de átomos rápidos. Atom Diffraction, por sus siglas en inglés. Ustedes saben que una red cristalina, cuando es impactada por átomos, puede comportarse como una red de difracción. Entonces, este fenómeno tan particular se produce cuando átomos inciden de manera rasante. Acá tenemos un dibujito. Y por manera rasante me refiero con ángulos del orden del grado sexagesimal, o sea, ángulos muy pequeños, sobre superficies cristalinas, decía, con energías del orden de los kiloelectronvolts y longitudes de onda de Broglie asociadas del orden de los femtómetros. En particular, el trabajo que venimos desarrollando se centró en átomos de helio y neón, incidiendo sobre una superficie de fluoruro de litio, con un rango de energías que varía entre los 0.6 a 16 kiloelectronvolts y longitudes de onda asociadas de los 50 a 500 femtómetros. Ahora bien, ¿cuál es la característica más llamativa de este fenómeno que despertó tanto interés de que fuera descubierto hace poco más de 10 años, 2007 por ahí? Que para este rango de energías, las longitudes de Broglie son mucho menor a las distancias interatómicas en el cristal, por lo cual cabría esperar que no se observaran efectos de interferencia y que el problema pudiera ser descrito en el marco de la física clásica, que fuera un problema de scattering clásico. Bueno, esto está en, por si a alguien les llama un poco la atención, está en unidades atómicas, h bar es igual a 1, pero bueno, es la relación que vemos en física 4. Bueno, les decía, el fenómeno de la difracción sí se produce. Y eso debido a las condiciones de incidencia. Concretamente, a la geometría de incidencia rasante y a la elevada velocidad del proyectil. Eso hace que tengamos un desacople del movimiento en dos componentes. Una componente paralela al canal de incidencia y otra componente perpendicular, que es la que domina el fenómeno. La longitud de onda de esta componente la podemos expresar como la longitud de onda de la diapositiva anterior, o sea, de la que obtendríamos del momento total, dividido el seno del ángulo de incidencia. Ahora noten esto, como el ángulo de incidencia es muy pequeño, estamos dividiendo esta lambda por algo muy chiquito. Entonces, esta lambda perpendicular es mucho mayor a la lambda que obtendríamos del momento total, y sí es comparable a las distancias interatómicas de los átomos en el cristal, esta lambda perpendicular. Y por lo tanto, se producen los patrones de interferencia, ¿no? Que nosotros podemos describir en función del ángulo polar, este que sube, o sea, con respecto al plano de la superficie, y el ángulo azimutal, con respecto al canal de incidencia. Bien, bueno, eso es todo el mecanismo por el cual se produce este fenómeno de interferencia. Bien, pasemos al planteo del problema. Nosotros consideramos al hamiltoniano, formado por la suma, un hamiltoniano de partícula libre, hamiltoniano cristalino, el que rige la evolución de los átomos en la red cristalina, y un potencial de interacción. Entonces, primera suposición que hacemos. Consideramos que el cristal es un cristal armónico. ¿Qué es un cristal armónico? Aquel que el desplazamiento de los átomos en su posición de equilibrio es mucho menor a las distancias interatómicas en el cristal.
Entonces, si recordarán de teórica 2, podemos escribir el hamiltoniano, para este caso, como una combinación de operadores de creación y de destrucción, ¿no? Donde acá sumamos sobre las J ramas posibles y los campos. Bien. Entonces, el estado para el sistema antes de la colisión, nosotros consideramos la colisión en un tiempo t igual a 0. Así que para un tiempo t tendiendo a menos infinito, podemos escribir el estado del sistema como un producto tensorial de los autoestados hamiltoniano de partícula libre y los autoestados del hamiltoniano cristalino. Estos con estas energías iniciales. Y para el estado del sistema después de la colisión, un tiempo t tendiendo a más infinito, de vuelta, ¿no? Proponemos un estado similar. Autoestados del hamiltoniano en partícula libre y los autoestados del hamiltoniano cristalino. Bien. Bueno, ¿cómo abordamos el problema nosotros? Porque acá es una cuestión muy interesante, ¿no? Que por lo menos me pasó a mí. Terminé la licenciatura en un mundo ideal donde para tal problema tenemos tal ecuación y se resuelve esa ecuación y listo. Y lo cierto es que esto se resuelve por medio de la ecuación de Schrödinger, pero es un problema muy complejo. Entonces, implementar esto demanda mucho esfuerzo analítico, de cálculo, computacional. Entonces, tenemos que intentar tomar algún tipo de atajo. Y para eso nosotros hemos desarrollado la aproximación semicuántica FONO-SIBR, que está basado en la aproximación SIBR, las siglas en inglés de representación del valor inicial superficial, que es un método que había desarrollado mi directora, María Silvia Gabriel, para el estudio de superficies en las cuales no incluimos el efecto de fonones. Entonces, tomando como punto de partida este método que estaba desarrollando, nosotros desarrollamos en colaboración este otro método. Y este método parte de la formulación de Feynman de la mecánica cuántica. Dicho sencillamente, palabras más, palabras menos, para que se entienda, la formulación de Feynman dice que nosotros podemos calcular la amplitud de transición de un punto A a un punto B como la suma coherente de las amplitudes de transición a lo largo de todos los caminos que unen estos dos puntos. A mí en particular es una formulación que me resultó muy interesante, nunca la había visto en la carrera, me encantó ver esta manera alternativa que es completamente equivalente a la versión estándar de la mecánica cuántica. De hecho, partiendo de esta formulación, nosotros podemos decir la ecuación de Schrödinger. Bueno, con la particularidad de este método que nos habla de trayectorias. Y en el límite clásico, es el que nosotros utilizamos cuando h tiende a 0, las únicas trayectorias posibles son aquellas que minimizan la acción clásica. Como vimos recordarán en mecánica clásica. Bueno, dentro de este contexto, el estado para nuestro sistema viene dado por la suma de las posiciones y los momentos iniciales del proyectil, la suma de las posiciones y los momentos iniciales de todos los átomos en la red cristalina. Y acá, bueno, no quiero dejar de nombrar esto, f y g son funciones que nos dan el perfil espacial y de momentos, porque nosotros no estamos trabajando con ondas planas, sino con paquetes de ondas, o sea, son partículas que pasan por un colimador. Entonces, para dotarlo de realismo al problema, nosotros incluimos esta función que, dicho sea de paso, obtenemos por un teorema que tomamos prestado de la óptica, el teorema de Van Sickle-Cerny, que nos da las regiones donde un paquete de ondas cuasi monocromático es coherente. Bueno, un comentario. Lo que sí podemos destacar de esta expresión, tenemos acá, bueno, los kets de las posiciones de los átomos, la posición final del proyectil, la función de onda de los estados iniciales de los átomos en el cristal, y acá tenemos S, que es la acción clásica, la que le comentaba recién, la que vemos en mecánica. Y
J, es el jacobiano de Maslow del proyectil, que esta función tiene la particularidad que en vez de considerar una única trayectoria, como hace la mayoría de los métodos semiclásicos habituales, considera un tubo de posibles trayectorias. ¿No? Esto tiene el agregado de que nos permite obtener información cuántica sobre trayectorias vecinas. Pero lo realmente notable de este método es que como la aproximación semiclásica solamente alcanza el propagador temporal, recordarán, ¿no?, que en un problema donde el hamiltoniano es independiente del tiempo, el propagador temporal viene dado por e a la menos i h por t. Bueno, como nosotros solo afectamos al propagador temporal y cualquier otra manipulación la hacemos dentro del marco de la mecánica cuántica, podemos abordar transiciones clásicamente prohibidas, resolviendo así uno de los principales problemas de los métodos semiclásicos habituales. Así que es un muy buen modelo este. Bien. Y todo esto lo usamos dentro de un formalismo de onda distorsionada, ¿no?, donde las amplitudes de transición las calculamos de acuerdo a esta manera. Es un formalismo perturbativo, donde tenemos acá el estado evolucionado del tiempo, el que les mostraba en la diapositiva anterior, los distintos estados finales, y este es el potencial de interacción entre el proyectil y la superficie. ¿Qué forma tiene este potencial? Bueno, nosotros hacemos algunas simplificaciones. Por ejemplo, no consideramos los efectos de polarización. Ustedes saben que, si bien el proyectil es un átomo neutro, conforme se va acercando a la superficie, que tiene átomos cargados, se va induciendo un dipolo. Bueno, ese efecto nosotros lo descartamos. Y consideramos que es un potencial de Apales, o sea que va a depender de la interacción del proyectil con los distintos átomos en la red cristalina. Va a depender de la posición del proyectil, la posición, equilibrio de los distintos átomos, y los desplazamientos en torno a la posición de equilibrio de esos átomos. Como tenemos dos átomos que forman la red, flúor y litio, tenemos dos tipos de átomos. Este potencial, que yo en particular no he modelado las otras gente dentro del grupo, es un potencial bastante completo, o sea, contiene los términos de energía de intercambio, de correlación de los electrones en la red cristalina, así que no es para nada una mala aproximación, todo lo contrario. Pero bueno, yendo más hacia el lado matemático, podemos escribir potenciales para cada uno de estos tipos de átomos en términos de una transformada de Fourier, ¿no? Donde acá tendríamos una transformada de Fourier y L son los distintos tipos de átomos. Bueno, si metemos todo esto en la expresión del potencial, nos va a quedar un potencial de esta pinta. Bien. Pasamos a la siguiente sección, que es el cálculo de probabilidades. Y yo, bueno, a partir de acá voy a tratar de no molarlos demasiado, no aburrirlos con las cuentas, pero hay algunos detalles interesantes que se tocan con la materia y me parece que estaría bueno que los podamos ver, primero porque es una charla en el contexto de esta materia, y segundo porque nos van a ayudar a tener una idea por lo menos cualitativa del fenómeno. Así que me parece muy interesante que lo veamos con cierto detalle. Entonces, las probabilidades nos van a depender de la suma de los distintos tipos de átomos, del tiempo, de este omega que engloba las posiciones y los momentos iniciales, tanto del proyectil como de los átomos en la red cristalina, los Q, que dependen de la transformada de Fourier, y H, una función, bueno, que depende de todos estos parámetros, que por ahora no, a lo largo de toda esta charla no nos va a interesar la forma que tenga. Porque vamos a basar todo nuestro análisis en estas dos funciones. Bien, empecemos por esta acá, por el W, que es el factor de Weibulla, que es el valor medio con respecto a los estados iniciales
cristalinos de Q por el desplazamiento en torno a la posición de equilibrio al cuadrado. Y acá podemos hacer una observación, ¿no?, que tal vez en este momento no tome suficiente relevancia, o sí, depende de cómo lo analicemos, que es que no depende del tiempo de colisión, ¿no? O sea que esto no va a variar ni antes ni después de la colisión. Por el contrario, esta otra función Z, que es la exponencial, los Q por los desplazamientos en torno a la posición de equilibrio, pero en la representación de Heisenberg, nos termina quedando así, o sea, agrupando factores, este operador termina estando descrito en el Picture de Heisenberg, y depende, bueno, de la posición de punto de equilibrio de los átomos y del tiempo. También es el valor medio con respecto a los valores cristalinos iniciales. Pero notemos que acá, a diferencia del término anterior, esto sí nos depende del tiempo de colisión. Bueno, esta función además la podemos desarrollar en serie de potencias, donde cada término va a representar una aproximación que no sabemos todavía bien qué, pero permítanme que sigamos avanzando a ver, por lo menos este es el paso que yo seguí y por el cual fui entendiendo qué representa término a término, y pienso que tal vez a ustedes les pueda resultar útil seguirme en el razonamiento. Entonces, tomemos m igual a 0. O sea, m igual a 0, esto nos va a dar 1, y nos va a quedar la aproximación que podemos llamar von 0. Todavía, repito, no sabemos muy bien qué es lo que estamos aproximando, pero arranquemos por acá. Entonces, la probabilidad que habíamos visto hace un rato nos va a quedar esta pinta, con la exponencial con los factores de Weierstrass, que si recuerdan tienen esta forma. Ahora bien, recordarán el hamiltoniano del cristal armónico que vimos hace un rato, ese que puede expresarse como una combinación de operadores de creación y destrucción. Bueno, en base a eso, también podemos expresar los desplazamientos de los átomos en torno a la posición de equilibrio como una combinación de operadores de creación y destrucción. Esto es algo que incluso se ve en teórica 2, por lo menos yo lo vi, ¿no? Donde tenemos acá este alfa j, que es un vector, que nos depende de la masa de los átomos, de la frecuencia y del número total de partículas. Y acá este es un vector, el llamado vector de polarización, que capaz que los que están cursando o han cursado hace poco estructura 2 lo tengan un poco más fresco. Bueno, si metemos todo esto acá en la expresión original, nos va a quedar que el factor de Weierstrass tiene esta forma. Donde acá tenemos una suma de productos de operaciones de creación y destrucción, ¿no? Valores medios con respecto a los estados cristalinos. Entonces, tratemos de analizar esto, a ver qué es lo que nos dice. Esto es lo que yo les decía, que es un punto en contacto con lo que vimos en la materia, por eso me parece interesante remarcarlo. Analicemos explícitamente, primero, qué forma tiene este valor medio. Lo podemos escribir así, donde las llaves representan el conjunto de todos los estados iniciales del cristal, y bueno, los operadores de destrucción, en este caso. Veamos que podemos obtener esta expresión. Para eso podemos hacer actuar este operador de destrucción sobre este bra y este sobre este ket. Empecemos por acá. Recuerdan, hay un ejercicio de la práctica, creo que incluso Pablo también en la teórica, y un ejemplo así. Cuando tenemos un operador de destrucción actuando sobre un bra, lo podemos considerar como que es el conjugado, o es un operador de creación sobre este bra. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La raíz cuadrada de n k' j' más 1. Acá englobamos a todos los estados iniciales que
que no son K'J', más el estado donde creamos un fonó. ¿Se entiende esto? Esto lo hemos visto ya en repetidas ocasiones. ¿Qué nos queda del otro lado? Bueno, operador de destrucción sobre el que raíz de nkj y de vuelta todos los estados iniciales que no son ni k ni j. Y el estado donde destruimos un fonó. Bien. Después, cuando saquemos el producto interno de este bra con este que, como son estados ortogonales, nos va a quedar que son 0. Por lo tanto, podemos concluir que este valor medio nos va a dar 0. También alguien podría haber tenido la astucia de decir, bueno, tenemos estados ortogonales, estamos destruyendo 2 veces sin reponer, obviamente que esto va a dar 0. Sí, claro, tal cual, pero me parecía bueno verlo un poco más en detalle. Y esta expresión, a su vez, nos va a servir para calcular el siguiente valor medio sin hacer ningún tipo de cuenta, porque transponiendo y haciendo un cambio de variables de K' a menos K' y de K menos K, obtenemos este mismo valor medio que entonces por lo que les estoy por esta relación ya sabemos que nos da 0. ¿Qué pasa con el tercer valor medio? Este que tenemos acá. Bueno, lo escribimos de esta manera. Este operador de destrucción sobre este bra, ya sabemos cómo actúa, lo vimos recién. Y este operador de creación sobre este que va a actuar así, ¿no? De vuelta, raíz cuadrada de n menos kj más 1, todos los estados iniciales que no son menos k ni j, más el estado en el cual creamos ese fonó. Bueno, entonces, este valor medio lo vamos a poder escribir de esta forma. Donde, ojo, que acá ya estos estados no son necesariamente ortogonales. ¿Y cómo decimos eso? Bueno, decimos que nos van a sobrevivir aquellos en el que K' sea igual a menos K y J' igual a J. Por eso ponemos la delta. Bueno, nos quedaría el último valor inicial, valor medio, perdón, que lo escribimos de esta forma y con todo lo que ya vimos, sabemos que nos va a quedar algo así, donde de vuelta, estos estados no son necesariamente ortogonales, nos van a sobrevivir estas componentes, las dadas por las deltas. Bueno, entonces ya llegamos a una expresión un poco más condensada, en el cual la suma de todos estos valores medios lo podemos expresar de esta manera. 2n de K'J' más 1 por las deltas. Bien, ya hemos avanzado mucho en cuanto a la simplificación de la expresión, pero nos falta una aclaración más. Es que nosotros promediamos la distribución de los estados iniciales del cristal utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann. Es decir, cada vez que tengamos un operador del cual queramos obtener el valor medio con respecto a los estados iniciales del cristal, lo vamos a pesar sobre una distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, el factor de Debye-Wallace nos va a quedar así. Donde tenemos acá el número de ocupación de Bose-Einstein. Bueno, esa es toda la simplificación que hemos logrado hasta el momento. Es todavía, al momento de centrarse y hacer las cuentas, una expresión bastante complicada. Entonces, podemos hacer algún tipo de simplificación realista que por lo menos se aplique para el caso de estudio, al cual nos vamos a dedicar. Una de ellas es la aproximación de Debye. Vamos a considerar solo la contribución de las ramas que cumplen esta relación lineal con el K de Debye. O sea, nos quedamos solo con las ramas acústicas, que son las primeras que se llenan. Entonces, utilizando esta aproximación, nos va a quedar que el factor de Debye-Wallace se puede escribir como una constante que va a englobar todos estos parámetros, el Q de la transformada de Fourier y la temperatura. Entonces, cuando volvamos a la expresión para la probabilidad, nos va a quedar acá una exponencial, y notemos esto, es negativa en t. O sea que, a medida que t aumente, esto se va a acercar a 0.
¿Mm? Eso es algo que va a tomar un poco más de sentido en un ratito nomás. Bueno, esta fue la aproximación para orden cero. ¿Qué pasa si nos vamos a un orden superior? La aproximación, tomando n igual a 1. La función seda nos va a quedar de esta forma. ¿Mm? Que tiene cierto parecido con la expresión anterior, pero ojo, que tenemos operadores que dependen del tiempo. Y ya los átomos, las posiciones de equilibrio de los átomos, con los cuales consideramos el desplazamiento, es distinta. Bueno, escribiendo el operador de desplazamiento, como hicimos recién, en base a los operadores de creación y destrucción, nos va a quedar que seda orden 1 tiene esta pinta. Donde de vuelta tenemos también una estructura muy similar al caso anterior. Entonces, por los argumentos que ya esbozamos recién, ya sabemos que este valor medio se nos va a ir, y lo mismo este. Destruimos 2 veces, creamos 2 veces, sin reponer, son estos ortogonal, se nos va. Entonces, analicemos con cierto detalle este valor medio ahora. Este valor medio, yo les decía, los operadores están en la representación de Heisenberg. Entonces, pasando al picture de Schrödinger, los escribimos entonces la representación de Schrödinger con las exponenciales. Recordarán, ¿no? Cómo pasar de un picture a otro, lo vimos incluso en esta materia. Bueno, nos queda todo esto ensanguchado entre los estados iniciales del cristal. Pero notemos algo, nosotros podemos hacer actuar este operador sobre este grafo. ¿Y qué nos va a quedar? La energía del estado inicial por T'. Las llaves, les repito, las llaves denotan el conjunto de todos los estados iniciales, no es uno solo, son todos. Entonces esto va a ser, esta H va a ser igual aplicado a esto, a la energía inicial del sistema. Y lo mismo podemos hacer acá, nos va a quedar E a la menos energía inicial de los estados cristalinos por T. O sea que nos va a quedar esto. Bien, entonces ya simplificamos un poco, nos sacamos de encima todos los operadores y veamos qué nos da esto ahora. Bueno, estos operadores ya vimos recién, ya sabemos de memoria cómo trabajan. Entonces nos va a quedar esto. Este estado ensanguchado entre este y este que. Pero no es para nada difícil saber cómo se va a comportar esto. Hagámoslo actuar sobre este keto. Notemos, nos va a quedar, acá donde tenemos el Hamiltoniano, actuar sobre este keto, nos va a salir la energía del estado inicial, estamos considerando todos los estados iniciales, menos el menos KJ, más la energía de ese nuevo estado en el que creamos un fonón. Es decir, que nos va a quedar así. Esta es la energía inicial y esta es la energía de este estado, donde creamos un fonón. De vuelta, estamos en unidades atómicas, tal vez algunos pensarán que acá falta una H barra, la tomamos igual a 1. Y bueno, lo cierto es que omega J es simétrica con respecto a los K, así que esto después nos va a quedar omega J de K. Esta exponencial, con la exponencial que habíamos sacado antes afuera, se nos va a cancelar, y nos va a quedar que este valor medio lo podemos escribir así. Bueno, el otro valor medio, también de manera similar, lo metemos en la expresión para seda, y llegamos a esta expresión. Donde notemos algo acá, nos quedan exponenciales que contienen la energía de los fonones que hemos creado. La energía de un fonón, digo, ¿por qué la energía de un fonón? Porque acá no tenemos ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5. Tenemos un 1. Y recordarán que el caso anterior, a orden 0, no nos aparecían estos factores. Y además también habíamos observado que a orden 0 el factor de Van Wall no se veía afectado por el tiempo antes y después de la colisión. No era afectado por la colisión. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante,
una observación muy importante, que es que cada orden de esta función, de esta seda, corresponde a la cantidad de fonones intercambiados. ¿Mm? Yo, bueno, les quise mostrar orden 0 y orden 1 para que se convenza. Además, les repito, fue el procedimiento que yo seguí para ir entendiéndolo, pero si uno esto desarrollara a órdenes superiores, cada orden correspondería a la cantidad de fonones intercambiados. Bueno, espero que no me maten porque todo esto no lo vamos a usar. Solo les voy a mostrar resultados calculados a orden 0 porque, bueno, teníamos previsto, pero hemos tenido algunos problemas con las máquinas donde hacemos las simulaciones. Corremos en un clúster de computadoras, y de vuelta conecto con lo que les decía al principio, ¿no? A veces la diferencia entre el mundo ideal y el mundo real, o sea, pese a todas las enormes simplificaciones que nosotros hemos hecho, son simulaciones que llevan mucho tiempo. O sea, típicamente pueden llevar una semana usando 10 computadoras con 8 núcleos cada uno, o sea, lleva un tiempo. Y bueno, esto grabado por la pandemia no pudimos llevar adelante nuestro plan, que era tener para esta altura por lo menos calculado la aproximación hasta orden igual a 1. Igual les aclaro que tampoco es que es una aproximación tan grosera, porque menos de 1% de la energía del proyectil es transferida a la superficie durante el choque, así que pese a todo, orden 0 sigue siendo una muy buena aproximación. Así que ahora sí voy a pasar a mostrarles algunos resultados que hemos obtenido. Algunos son muy recientes, están casi que recién salidos del horno. Y la primera parte es el estudio de las vibraciones térmicas a temperatura ambiente. Como les decía recién, a orden 0. Orden 0 es el choque elástico, que tenemos 0 fonones intercambiados. Bueno, entonces veamos acá una comparación entre los espectros que hemos simulado para el caso de átomos de neón, siendo con una energía total de 1.3 kV, para el caso a t igual a 0, en el cual no incluimos los efectos de la temperatura, es el llamado cristal estático, cristal rígido, y a temperatura ambiente, este de acá, con una energía perpendicular de 0,30 electronvolt. Y acá alguien le podrá generar un poco de ruido, ¿qué es esto de energía perpendicular? Si la energía es un escalar, ¿cómo se va a dividir? Bueno, lo cierto es que por el mecanismo que les expliqué al principio, prácticamente tenemos los problemas desacoplados, y como les dije, la que gobierna es la componente perpendicular. Esa componente perpendicular tiene una energía, esta, que es igual al seno al cuadrado del ángulo de incidencia. De vuelta, por enésima vez, el ángulo de incidencia es un ángulo muy pequeño, entonces la energía perpendicular es mucho menor a la energía total de incidencia. Notemos que acá estamos hablando de electronvolt, y la energía de incidencia total del proyectil está en kiloelectronvolt. Bueno, hecha esa aclaración, veamos qué diferencia tenemos entre un caso y otro. Repito, sin incluir los efectos de temperatura y de temperatura ambiente. ¿Qué notamos? Que tenemos una dispersión polar, es decir, un alargamiento de los picos en la dirección del ángulo θ, ¿no? El ángulo polar. Y además nos aparecen sus patrones de interferencia centrales asociadas a la vibración térmica de los átomos en la red. Es decir, que el método es tan sensible que nos permite escanear la superficie con un nivel de detalle tal que lo que podemos ver acá es la vibración de los átomos a causa de la temperatura, la agitación térmica, lo cual realmente no deja de ser notable, ¿no? Y si no queremos quedarnos solo en un análisis cualitativo, si se quiere, de este fenómeno, podemos ver la probabilidad diferencial en función del ángulo azimutal, ¿no? Acá hacemos un zoom en la región central, y podemos apreciar más claramente estos subpatrones de interferencia. Línea punteada es el cristal estático, a T igual a 0, y la línea roja es a temperatura ambiente. Y bueno, notamos estos piquitos, nos aparecen picos de interferencia secundarios, y la visibilidad de estos picos es más pequeña. La visibilidad es otro concepto que tomamos de estado de la óptica, ¿no? Lo definimos como
el máximo pico menos el mínimo adyacente, dividido la suma de ambos. Bueno. Bien, ¿qué pasa si nosotros repetimos la experiencia anterior, comparar T igual a 0 de temperatura ambiente, pero voy para una energía de 0,30 electronvolt para una menor energía perpendicular, como ser una de 0,12. Bueno, ¿qué observamos ahora? Que seguimos teniendo un alargamiento de los picos, perdón, me adelanté, en la dirección del ángulo polar, pero nos desaparecen los subpatrones de interferencias centrales asociados a la vibración térmica. Lo cual, pensémoslo, esto tiene mucho sentido, porque una menor energía perpendicular, el proyectil se acerca menos a la superficie y no alcanza a ver con tanto detalle la agitación térmica. Una aclaración que creo que no hice en ningún momento, ¿no? Es que el proyectil nunca llega a chocar con la superficie, o sea, se acerca mucho, pero bueno, por repulsión electrostática hasta cierto punto, ¿no? Lo cual eso le confiere a esta técnica una gran ventaja para poder escanear materiales sin dañarlos. Pero bueno, eso sería una aplicación práctica que no está en la mente de ninguno de nosotros en el grupo por ahora. Y bueno, siempre el mejor juez es el experimento, y acá tenemos unos resultados experimentales para este mismo caso, donde podemos ver fehacientemente el alargamiento de los picos en la dirección del ángulo tita. Bien. Con esto pasamos a la segunda sección de resultados, que es el estudio de vibraciones térmicas variando la temperatura. Hasta ahora solo comparamos los casos T igual a 0 y temperatura ambiente. Veamos qué obtenemos cuando vamos cambiando la temperatura. Bien. Y acá tenemos la simulación. Cambiamos de proyectil, ahora tenemos helio, más acorde con los grupos experimentales con los que estamos trabajando. Y tenemos los patrones para distintas temperaturas. 250, 400, 600. Y lo primero que llama la atención es que seguimos teniendo patrones de interferencia para temperaturas tan elevadas como ser las 600 grados Kelvin. Lo cual es algo que ya había sido observado experimentalmente. Bien, pero si nosotros queremos ver con mayor detalle cómo se ven afectados por los patrones en función de la temperatura, bueno, vamos a graficar las probabilidades en función del ángulo azimutal. Arranquemos por acá, estamos con un T de 250, la línea punteada es el cristal rígido o estático, T igual a 0, y la línea roja a esta temperatura de 150. Entonces, ¿recuerdan la expresión a orden 0? Cuando yo les decía que el factor Weill-Waller nos crea una exponencial negativa que disminuye conforme aumenta la temperatura. Bueno, eso es lo que estamos viendo en la disminución de la intensidad de los picos. Ahora, esto es más evidente si pasamos a una temperatura de 400, donde acá, para mantener la escala, tengo que multiplicar por un factor de 7. Así que imagínense cómo se van planchando los picos, cómo van disminuyendo sus intensidades. Y si pasamos a la temperatura de 600, acá para que ya sea visible, tuve que multiplicar por un factor de 40, lo cual ya de por sí revela la magnitud del efecto de la temperatura, no la intensidad de los picos. Y podríamos ver todavía más detalle todo este proceso si analizamos un pico en particular. Nosotros hemos tomado el pico central, que es el resultado de la dirección especular, y veámoslo para distintas temperaturas. La temperatura de 300, 400, 500 y 600. Siempre comparando con el caso del cristal estático, a T igual a 0. Bueno, vemos cómo conforme aumenta la temperatura, la intensidad de los picos va disminuyendo. Acá ya estamos multiplicando un factor de 2, acá de 8 y 20. Y además se van ensanchando. Esto es el alargamiento que les había comentado recién, que habíamos observado, en la dirección del ángulo polar. Y todos estos son fenómenos que habían sido observados experimentalmente, pero que no tenían una explicación teórica.
Y con esto ya concluyo mi exposición, no sin antes resaltar a manera de conclusión que por medio de un método semicuántico, y teniendo en cuenta, ¿no?, la notable economía de recursos que eso implica, logramos abordar el fenómeno de la FAD cuando la superficie presenta vibración térmica. Describimos cómo las vibraciones térmicas producen un alargamiento de los picos y una disminución de su intensidad, y dimos cuenta de la aparición de su patrón de interferencia dependiendo de las condiciones de incidencia. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas.